Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Unas 20 organizaciones políticas participaron el pasado jueves en el primer consejo consultivo que realizó el Consejo Nacional Electoral previo a las elecciones presidenciales y de asambleístas. Entre los temas que los representantes de las agrupaciones trataron, hubo consenso en que se ajuste el calendario electoral para que la fecha de las elecciones se extienda para el mes de marzo del 2021 y no el 7 de febrero como está previsto en el calendario electoral aprobado por el CNE antes de la pandemia del COVID-19. Entre los grupos que participaron estuvieron el Partido Social Cristiano, Fuerza Compromiso Social, Unión Ecuatoriana, Juntos Podemos, Izquierda Democrática, Ecuatoriano Unido, Unidad Popular, Alianza País, Pachacutic, Concertación, PSC, PSP, Democracia Sí, Fuerza Ecuador, Libertades Pueblo, Ruptura 25, Centro Democrático y Avanza. Otro de los puntos tratados fue la forma de votación que se adoptará para los comicios venideros. Los delegados políticos coincidieron en su mayoría en rechazar la votación electrónica o telemática. Piden que sea en un solo día, que se extienda el horario y se aumenten juntas receptoras del voto y recintos electorales. 7:40, les pedimos disculpas, hay un ruido externo o interno en la señal del internet y esto ciertamente está dificultando un poco que sea asequible la entrevista que a continuación mantenemos con Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, a quien le saludamos cordialmente. ¿Cómo está, presidenta? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Bueno, la decisión que el Consejo Consultivo tomó, o mejor dicho, la propuesta, no deja de ser polémica. No sé si se ajusta a la Constitución y a las leyes. No sé si va a ser acogida por el Consejo Nacional Electoral o únicamente está en estudio. Y también coincide con que solamente un sector político, al parecer, no estuvo a favor de que se aplacen las elecciones versus el resto de organizaciones que participaron en ese Consejo Consultivo. La primera pregunta, ¿es así? Sí, efectivamente se llevó el Consejo Consultivo en el que se destacaron dos cosas fundamentales, que por unanimidad, tanto las organizaciones políticas y por externo, no ese día, sino hemos visto el pronunciamiento del rechazo absoluto del voto telemático o por voto por Internet, lo cual quedó descartado y tanto fue así que sus proponentes públicamente a través de redes sociales han manifestado que han renunciado a esa posibilidad. Y hubo las recomendaciones de que se lleve adelante en un solo día, como han sido todas las elecciones, mirando la posibilidad de extender el horario y, por supuesto, organizar de mejor manera los recintos electorales para poder garantizar el distanciamiento y cumplir con las medidas de bioseguridad. Eso ya está aprobado, está dentro del calendario electoral. Lo que tendríamos que hacer es mirar parte logística para adecuar de mejor manera el día de las elecciones. En segundo lugar, el Consejo Consultivo debatió profundamente la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones, la convocatoria, retrasarlo, no suspender las elecciones, pero con la claridad también quiero destacar que los representantes de las organizaciones políticas manifestaron que se debe cumplir y respetar lo que está en la ley y en la Constitución. Lamentablemente, nuestro Código de la Democracia reformado tiene fechas que no son determinadas con día del calendario electoral, pero sí con plazos. Y eso es lo que nosotros lo conversamos y el día de mañana tendremos en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, una reunión de trabajo virtual en el que expondrán tanto los jueces del contencioso electoral y nosotros como Consejo Nacional Electoral, se explicará de cómo fue construido y cómo fue planteado el calendario electoral, respetando esos plazos que determina el Código de la Democracia, sobre todo, respetando los plazos de seguir el debido proceso. El derecho a la defensa pasa por cuestión de derechos
el dar cumplimiento con todos los recursos que interponen las organizaciones políticas, los sujetos políticos, cuando se da el antes y durante y después, sobre todo después del día de las elecciones, cuando hacen sus apelaciones en sede provincial, si no son aceptados pasan a la nacional, y si en la nacional no son aceptados sus reclamos, pasan al Tribunal Contencioso Electoral. En el Tribunal Contencioso Electoral, si no es aceptado, van al recurso de aclaración y ampliación, inclusive han llegado a la aclaración de la aclaración, luego podrían llegar inclusive a la recusación de los jueces. Todos estos procesos están considerados en los tiempos que están determinados en la ley, que ya tuvimos la experiencia en las elecciones pasadas de que las elecciones se dieron en el mes de marzo, un mes fuera de febrero, que generalmente se da en febrero las elecciones, y tuvimos retrasos en la entrega de credenciales. Esa es nuestra mayor preocupación, pero sobre todo de cumplir con los plazos que pone la ley. Los representantes de las organizaciones políticas manifiestan su inquietud, sobre todo de realizar las primarias, de realizar todo lo previo a la inscripción de candidaturas para llegar a las elecciones. Eso lo vamos a revisar mañana y tendremos esta conversación con las organizaciones políticas. Presidenta, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. ¿Qué fechas se cambiarían exactamente dentro de este cronograma electoral de ser acogida la propuesta que les han hecho las organizaciones políticas? ¿Qué fechas variarían? Si bien dice que usted que se deben cumplir plazos y entendemos que se refiere a la posesión de las autoridades, ¿qué fechas entonces estarían en juego? ¿Cuáles son las fechas que se modificarían? Las fechas que piden que sean modificadas son precisamente la fecha de la llamada a elecciones, la que se publica y se invita a las organizaciones políticas a inscribir candidaturas y se arranca, que está previsto para el 17 de septiembre. Esa es la fecha que quieren modificar. Si esa fecha se modifica, cambiaría en lo sustancial todas las fechas que internamente significan plazos para poner estos recursos de apelación, recursos de los reclamos que se hacen ante el Consejo Nacional Electoral y ante el TCE, así como también cambiarían los plazos de cierre de registro electoral, de inscripción de candidaturas, de primarias. Se trastocaría casi todo el calendario electoral. ¿Cuántos días se postergaría esa fecha que ya estaba prevista? Bueno, han propuesto que se postergue alrededor de un mes o 2 meses, lo cual es imposible. O sea, no llegaríamos nunca a cumplir con el calendario electoral. Sin embargo, vamos a revisar para ver si este requerimiento es posible hacerlo, pero pensar que 1 mes o 2 meses postergar el inicio de la convocatoria de elecciones, no creo que sea posible. 2 meses es imposible, 1 mes es también, no nos alcanzarían los plazos y las fechas. Tendríamos que ver de no cometer ilegalidades, porque como les habíamos dicho, estas ilegalidades, inclusive por las mismas organizaciones, podíamos ser demandados y declarado la nulidad de las elecciones. Vamos a cuidar de que se respete la ley, que se respete la Constitución, en eso todos estamos de acuerdo, y el día de mañana tendremos una explicación amplia para que las organizaciones políticas den seguimiento y podamos discutir este tema. Sobre el modo de realizarse los comicios, ¿ustedes plantean o aceptarían de que sea un horario más prolongado el mismo día de las elecciones, que estaba prevista para un domingo de febrero, o se lo haga en días prorrateados, en 3 días, en 2 días? Porque hubo una propuesta inicial de usted, de presidenta, y de otro vocal. ¿Todavía mantiene esa posición? Bueno, nosotros no lo hemos dicho públicamente, pero nosotros hemos sido muy sinceros y conscientes de decirle a la ciudadanía que cada una de las propuestas que fueron planteadas tienen sus ventajas y sus desventajas. Y una de las desventajas que tenía la propuesta de hacerlo en 2 o en 3 días, eran 2 temas fundamentales. La primera, que la gente tenía que tener las garantías necesarias de que la cadena de custodia en las noches anteriores no se rompa y que el día de las elecciones se cuente los votos que se dieron. Esa era una de las situaciones, debilidades de la propuesta, digamos. Y la segunda debilidad que tenía esta propuesta fue de que había que tomar con mucha atención el tema de la época invernal que sufre la costa.
Nosotros el mismo día de las elecciones hemos tenido que cambiar recintos electorales porque se sufren inundaciones. Entonces poníamos el supuesto caso de que se den inundaciones la noche 1, la noche 2, el mismo día de las elecciones, mover las urnas puede generar susceptibilidades y eso estábamos muy conscientes, pero por supuesto nosotros garantizábamos de que se iba a cuidar la cadena de custodia y también fue analizada en ese sentido por las organizaciones políticas, por lo que nosotros ya oficialmente no lo hemos manifestado, pero como le dije, sí, la ciudadanía, la sociedad civil y las organizaciones políticas, que son quienes conjuntamente debemos tomar decisiones, hay la propuesta de continuar, además, todavía faltan meses para ver cómo es el comportamiento de la pandemia. No sabemos qué va a pasar. Puede ser que mejore sustancialmente o puede ser que se agrave, que signifique nuevamente un nuevo confinamiento. Entonces, en esa perspectiva, yo me voy a adelantar de mi parte, no quiero hablar por el consejero Cabrera, pero también que quedaría descartada la posibilidad de hacerlo en 2 o 3 días, sino en un solo día. Sin embargo, hay que analizar la propuesta también que nos han dicho que se puede extender el horario de votación, empezar a las 6 de la mañana y terminar 7 u 8 de la noche. Eso hay que analizar porque también está en la ley y en la Constitución, el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Son esos detalles pequeños que nosotros nos ponen como una camisa de fuerza. Si bien dicen ahora que la ley y la Constitución, bueno, sobre todo la ley, no estaba hecha para estos casos de emergencia, pero alguna autoridad debe decir que sí es posible cambiar eso, porque además la Constitución nos dice que no podemos reformar el Código de la Democracia durante ya el año preelectoral. Entonces, para nosotros es muy complicado, a sabiendas de que serían medidas que se deben tomar, por ejemplo, cambiar la fecha de la organización del debate obligatorio que está ahora en el nuevo Código de la Democracia, que lamentablemente dice 3 semanas antes de las elecciones. Ojalá hubiera dicho un debate obligatorio antes de las elecciones, teníamos para movernos, pero sobre qué normativa, sobre qué justificación legal, nosotros como ente administrativo tomamos la decisión de cambiar estas fechas, los plazos previstos en la ley. Esa es una pregunta que debemos hacernos todos para que a futuro no tengamos problemas de carácter legal y que tampoco se afecten los derechos de los sujetos políticos. Son temas que estamos discutiendo y esperamos ya tener respuestas claras para el transcurso de esta semana. Presidenta, en estos días ha surgido una serie de denuncias, sobre todo en portales de internet en su contra, en una supuesta relación, un pago de favores, supuesto, lo digo con todo el respeto del caso, con el asambleísta ahora bajo prisión preventiva, Daniel Mendoza. ¿Qué opinión le merece estas denuncias que se han formulado en su contra, ese intento de vincularla con el señor Mendoza, por lo que evitó supuestamente que su proceso de interpelación pase al Pleno con el voto de la asambleísta alterna del señor Mendoza? ¿Qué decir al respecto? Bueno, quienes han manifestado esta situación, al parecer saben de las prácticas que se hacen de esa manera. En el caso mío, rechazo absolutamente tal afirmación. Algunos periodistas que lo han publicado sin contrastar la información, jamás nos pidieron la respuesta o la contraparte de parte del Consejo Nacional Electoral para definir esa información y dar la información correcta. Y yo lamento mucho que hasta ahora, en este momento, pese a que nosotros hicimos una aclaración, sigan confundiendo a la gente porque es muy fácil de entender la situación. Yo di una rueda de prensa y lo voy a volver a repetir porque creo que tengo el derecho, ya que en redes sociales y sobre todo a través de trolls, a través de cuentas falsas se sigue difundiendo una información que nunca fue contrastada, lamentablemente, pero valga la oportunidad. El asambleísta Mendoza tiene un movimiento político de carácter de ámbito provincial que fue otorgado en la época de Nubia Villasís y tanto es así que participaron en las elecciones seccionales del 2019 obteniendo 6 alcaldías en la provincia de Manabí. Y el asambleísta Mendoza es dirigente de esta organización política. Existe otro movimiento político nacional del cual se le vincula y se dijo de forma tan irresponsable que él era dirigente y era presidente de ese movimiento nacional.
Cuando yo demostré lo afirmado era totalmente falso, porque hay un movimiento que se llama Amigo y que tiene otra directiva en la que no registra el asambleísta Mendoza ni su círculo más cercano, como se pretendía decir, cambiaron de discurso. Dicen que no, que ahora hay gente vinculada. Acabo de tener otra entrevista en otro medio de comunicación. Decía que el chofer de Daniel Mendoza es parte de esa organización. Yo había escuchado, no tengo esa información, seguramente son afirmaciones que se hacen, que la esposa del chofer, del asesor, del asambleísta Mendoza era parte del otro movimiento. Desconozco quiénes son las esposas, los amigos, los familiares de los amigos del asambleísta Mendoza. Yo no puedo responder por aquello. Lo que yo sí puedo responder es decir que el asambleísta Mendoza tiene un partido político provincial y no el nacional. El nacional fue sí reconocido en mi administración por este Consejo Nacional Electoral, pero se está haciendo, aprovechando de un tema que puede dar a confusiones para decir de que fue un pago de favores, en el sentido de que el movimiento de carácter nacional nace inicialmente, se propone o pretende inscribirse con el nombre de Mejor EC, que es un nombre parecido, muy similar al nombre del movimiento político del asambleísta Mendoza, que es provincial y que se llama Mejor. Después de más de 1 año, 8 meses, alrededor casi 2 años, el movimiento Amigo, que ahora está reconocido, hace 5 entregas de firmas, cumple con los requisitos 1 año y medio, no en 8 días, como también se dijo que en 8 días se había entregado la personería jurídica, es totalmente falso. Cumple con los requisitos y se le reconoce la personería jurídica. Pero antes de eso, al revisar sus estatutos, su conformación de directiva que cumpla con la paridad de género, etcétera, etcétera, se le advierte a la organización política y se les dice, ustedes tienen un nombre similar a un movimiento político inscrito. Entonces, como se ha hecho con muchas organizaciones políticas, que cuando hay coincidencias de sus emblemas, de sus colores, de su nombre, cuando hay similitudes, se les recomienda cambiar porque no es posible reconocer a 2 partidos políticos que sean parecidos. Ellos hacen ese cambio y dejan de tener la primera propuesta de llamarse Mejor, ese parecido al movimiento del asambleísta Mendoza, y pasan a llamarse Amigo. Así se inscribe este movimiento nacional. Y también cabe aclarar que ninguna organización política o una persona puede pertenecer a 2 organizaciones políticas a la vez, como se pretende decir. Y tampoco es como se pretende decir que el movimiento provincial del asambleísta Mendoza ahora pasó a ser un movimiento nacional por pagar favores, por pago de favores del Consejo Nacional Electoral, lo cual es falso. Niego rotundamente aquello y es bueno que nos den la oportunidad y que se deba hacer la difusión de este tipo de información debidamente contrastada. Usted ha pedido esta aclaración a los señores del portal La Posta, me imagino, que también el día de ayer hicieron una denuncia en la que se involucra al Consejo Nacional Electoral y se le pregunta por qué no dio un informe respecto de la consulta popular del 2018. Y le hago yo a usted esa pregunta. Sí, está bien, y gracias más bien porque nosotros queremos aclarar esa situación. En La Posta, yo al día siguiente y al medio de comunicación, al primero que di declaraciones después de esta noticia de que ellos publicaron del asambleísta Mendoza, les demostré documentadamente y les pedí que me hagan llegar la información de dónde ellos sacan que el movimiento nacional es donde figura el asambleísta Mendoza, y no lo hicieron. Yo sí les envié la información de que son 2 cosas distintas, pero esa noticia ya se difundió, el video sigue rodando en redes sociales y le sigue haciendo daño no a Diana Tamaín solamente, sino a la democracia de nuestro país. No sé si estoy todavía al aire, me sale una nota que perdí la señal. Bueno, sí estamos al aire. Estamos escuchando. Sobre el tema consulta popular. Consulta popular. También hay otra imprecisión, jamás nos pidieron información para contrastar, eso es muy lamentable porque sería bueno en este momento donde tenemos crisis sanitaria, social, económica, ahondar más en generar una crisis política es muy grave para el país en un periodo en el que ya estamos a puerta de las elecciones. El examen de las cuentas de campaña de la consulta popular ya fue y ya estaba cerrado el examen en mayo
Sin embargo, cuando ya tenía que el Pleno analizar ese informe económico de campañas, salió el tema de la exhortación de la Asamblea Nacional para que el Consejo Nacional Electoral revise nuevamente todas las campañas anteriores por el caso de Arroz Verde, sobre todo de Alianza País, pero se extendió para que se haga a todas las organizaciones políticas. Entonces, una vez que el informe ya estuvo en jurídico para que tenga el informe jurídico también previo a pasar al Pleno, el director jurídico devuelve nuevamente al Departamento de Fiscalización una nueva evaluación con los nuevos parámetros que el Pleno del Consejo Nacional Electoral determinó y nuevos elementos que tenían que incorporarse a su revisión para que se cumpla con lo pedido con la Asamblea, con el exhorto de la Asamblea, y así transparentar de cómo se utilizaron esos fondos y de dónde provinieron esos fondos. Entonces sí estuvo el informe para el 21 de mayo del año pasado. Del 2019. Por aquí tengo la ayuda a memoria. Anoche estaba revisando porque sabía que eso me iban a preguntar ahora. Me imaginaba que me iban a preguntar ahora. Y actualmente ese informe se dice que ya se cumplió el plazo, que Diana no ha hecho el informe. No es cierto. El informe está en un 95% y el 10 de marzo de este año se pide información al SRI para hacer el cruce tal como lo dispuso el Pleno del Consejo Nacional Electoral, y para que se haga este análisis. Sin embargo, por el tema de la pandemia, hasta ahora el SRI no nos ha proporcionado esa información para terminar de completar el análisis. Todos desde que se declaró la pandemia están suspendidos. En cuanto nosotros tengamos la información del SRI y retomemos las actividades, tendremos que conocerlo en el Pleno, este informe. Estamos dentro de los plazos, si bien en condiciones normales el plazo se terminaba en mayo. Y como le dije, estamos esperando este informe del SRI para nosotros poder ya cerrar el informe de campaña. Estamos dentro de los plazos, considerando que por temas de la pandemia no se ha podido avanzar con la normalidad del caso. Pero de lo que han logrado avanzar, Presidenta, ¿han determinado algún tipo de irregularidad como las que se denuncian, que salió dinero de empresas estatales para financiar una campaña por el sí? De acuerdo a lo que dicen las personas que denuncian, ¿ustedes han podido determinar algún tipo de irregularidad, algo que les llame la atención, algo que les resulte curioso en este análisis? A ver, primero vale la oportunidad de explicar a quienes nos escuchan. Nosotros somos un ente administrativo que tenemos competencias específicas, irregularidades, licitud o no de los fondos, eso ya tiene un tinte o un carácter de delito, y eso le corresponde a la Fiscalía analizar si hubo algún delito que se cometió del origen de los fondos, etcétera. Nosotros somos un ente administrativo que revisamos, de acuerdo al Código de la Democracia, que los montos, en primer lugar, no excedan de los permitidos para hacer campaña, en este caso para la consulta popular. En segundo lugar, de que los documentos estén en regla, que sean dentro de los plazos, etcétera, etcétera. Si efectivamente fueron en especie o fueron en numerario o en efectivo, como se dice, todas estas situaciones de carácter administrativo que se cumpla es nuestra función. Lo que nosotros sí podemos hacer es identificar quiénes son los aportantes y los montos que se aportaron. Y tal cual nosotros ya hemos procedido, verificamos quiénes son los aportantes, y por eso el contraste con el SRI y también con la unidad de análisis financiero. Y la unidad de análisis financiero, en su momento, cuando ya se había en un primer momento analizado esto, pasa un informe en el que no hay ninguna situación que pueda levantar alertas del cruce de información según los aportantes que se declaran en el informe que entregan al CNE. Sin embargo, nosotros sí hemos identificado, que hay aportantes que realizan en especie o en efectivo, por ejemplo, que son de $35,000, de $63,000, de 42, de 39, con lo que nos hemos permitido a contrastar esta información y determinar
Si estas personas tienen un impuesto causado de impuesto a la renta y realmente algunos tienen cero, otros tienen una cantidad muy baja de $19, de algunos sí de $6,000, de $9, alguien que aportó 14,000 tiene un impuesto declarado en el 2017 de $9. Son cosas que a nosotros son los hallazgos, pero determinar si esas personas, determinar de dónde sacaron esos recursos esas personas, la licitud de esos fondos, ya le corresponde a la Fiscalía hacerlo. Nada más nosotros podemos dar esta información de el comportamiento, digamos, de la declaración de impuestos en el SRI de las personas que aportaron altas sumas de dinero, pero hasta ahí llega nuestra responsabilidad y nuestro ámbito de acción. Sobre todo, hay que tener presente el ámbito de acción y las competencias de cada organismo. Correcto, sobre este tema vamos a profundizar en la siguiente entrevista, pero la última interrogante, Presidenta. Se cumple el viernes el registro de partidos que podrán participar en el proceso electoral. Esta fecha sí es inamovible, ¿no? Es decir, hasta el viernes. La fecha sigue así es, todas las fechas que están en el calendario siguen inamovibles mientras no haya una resolución que revierta eso y de nuevos plazos. Lo analizaremos durante esta semana, veamos qué es lo que sucede con el calendario y estaremos informando oportunamente. Correcto. Muchas gracias a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, que nos acompañó esta mañana. Hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.